En esta tercera parte de la charla del tema cefaleas vamos a ver el tema de dolor de cabeza o cefalea por sobreuso de analgésicos y un par de dolores faciales siendo los más frecuentes y los más importantes para el reconocimiento. La cefalea por sobreuso de medicación era lo que se llamaba antes cefalea por rebote, provocada por fármacos, que es un dolor que se caracteriza porque aparece más de 15 días al mes y el paciente toma usualmente medicación analgésica en forma frecuente, esto es, más de 3 analgésicos o antiinflamatorios por semana o más de 2 comprimidos con ergotamina o triptanes por más de 3 meses. Las características clínicas son que esta cefalea se origina en un paciente que tiene una cefalea primaria previa, es decir, no se da en cualquier persona, se da en un migrañoso o en alguien que tenga alguna otra cefalea primaria. El dolor clínicamente empieza a hacerse más frecuente y empieza con la frecuencia del dolor a hacerse más frecuente el consumo de analgésicos y se establece un círculo vicioso. Es muy importante tener en cuenta que esto no es una adicción, no hay adicto a la ergotamina ni adicto al ibuprofeno, simplemente se establece este circuito de dolor analgésico, el dolor persiste y se perpetúa. La medicación con el tiempo pierde eficacia y por esto el paciente a veces, cuando en un momento un comprimido de ergotamina o ibuprofeno le resultaba eficaz, ahora ya no le resulta lo mismo y tiene que tomar más dosis o tomar más veces en el día. Por supuesto que esto se mezcla también con comorbilidad psicológica, ya que esto genera un sufrimiento importante, discapacidad, limitación funcional en el paciente y debe manejarse. Además de que en general no se tiene en cuenta, se considera solamente el consumo frecuente, pero la incidencia de complicaciones renales con los antiinflamatorios, gástricas también, cardiovasculares y la cronificación del dolor y la producción de otros dolores es importante. Por supuesto que esto tiene tratamiento y se necesita un programa en el cual somos varios los integrantes del equipo de salud que participamos. Se incrementan los preventivos, manejo del estrés, reordenamiento de hábitos, etc. Ahora, otro grupo importante, si bien no son tan frecuentes, pero es importante el reconocimiento, son las cefaleas autonómico-trigeminales, las cuales se caracterizan porque el dolor es estrictamente unilateral, duele siempre del mismo lado y asocian síntomas autonómicos, lagrimeo, rinorrea, inyección conjuntival, nariz tapada y característicamente algunas de estas variedades, sobre todo la cefalea de Horton, se presenta con inquietud. Es el único dolor de cabeza que se presenta con mucha inquietud. La cefalea en racimo o cefalea de Horton, que era la que nos mencionábamos recién, tiene la característica, se llama en racimo porque da por épocas, esta época puede durar 2 a 3 meses de dolores prácticamente diarios, que se da en una época del año, quizá a veces en 2 épocas del año, las más comunes son mayo y septiembre. Lo característico que se da en épocas del año definidas y en horarios definidos. El paciente puede tener hasta 3 o 4 crisis de dolor que se presentan generalmente cuando está durmiendo, que es lo más frecuente, aunque pueden presentarse en otro momento. La inquietud cuando el paciente está con el dolor es lo más característico. Entonces, si vemos un paciente que está con un dolor en hemicránea, con síntomas autonómicos y que se levanta, está muy inquieto, uno podría pensar, completando la anamnesis adecuada, que es una cefalea en racimo o cefalea de Horton. Para el manejo agudo, considerar oxígeno o triptanes subcutáneos, es la única medicación que funciona. Y en cuanto a la prevención, porque uno no puede estar tratando el dolor atrás del síntoma, sino que se anticipa como en la migraña, con la prevención que se usan verapamilo, litio y otros. Y finalmente la neuralgia del trigémino, que es por todas conocida y muy popular, es el dolor facial más frecuente, muy importante porque se presenta el 85% de las veces entre la segunda y la tercera rama, particularmente la zona de la comisura, como está expresado ahí, en una zona que uno podría trazar un círculo entre el surco nasogeniano o el orificio nasal de un lado y la comisura. Esa es la zona que afecta en general a la mayoría de los pacientes. Lo característico es que los dolores son en paroxismo, o sea, son como descargas eléctricas, dicho textualmente, por los pacientes, y tiene gatillos, que es lo característico. El paciente se toca, quiere hablar,
hace un movimiento, hace un gesto, a veces el mismo frío o el aire puede generar que el dolor se active y se dispare. Se da por épocas de mayor o menor frecuencia, aparece sin ninguna explicación y desaparece también sin ninguna explicación. El examen, por supuesto, que debe ser normal y una resonancia magnética para descartar que el dolor sea secundario es menester, generalmente, a pesar de todos los elementos. Uno busca, pueden discutir con su docente, el cruce neural, en el cual hay un contacto estrecho entre una arteria o una vena y el nervio trigémino, pero de cualquier manera el examen clínico es normal y eso es lo característico, y la resonancia también. Característicamente responde la carbamazepina, aunque hay otras alternativas farmacológicas según el paciente y la circunstancia.